Bienvenidas. Nariño hoy está conectado a este space para escuchar la entrevista que le hicimos el día de ayer a Armando Noboa, jefe negociador del gobierno de Colombia con la insurgencia de la Segunda Marquetalia. Mientras tanto, que se conectan más personas a este espacio de comunicación por la paz, les comentamos a quienes nos están escuchando que somos una convergencia de medios alternativos que nos encontramos en el Comité Nacional de Participación, producto de la mesa de diálogos entre el gobierno colombiano y el ELN. Procuramos hacer de estos espacios en la plataforma X un encuentro de comunicación para la paz, de comunicación para la solución política. Esta noche estaremos moderando Antonio Rojas Garzón y mi persona, Dagna Urdaneta. Antonio Rojas Garzón es del medio alternativo Rueda Suelta desde Boyacá. Mi nombre, Dagna Urdaneta, hago parte del proyecto de comunicación alternativa Lucecitas de Maíz, soy venezolana y este proyecto es Colombo Venezolano. Jairo Antonio, cuando quieras. Hola Dana, buenas noches, me alegra saludarte. Vamos saludando a las personas que se van sumando en este momento a la transmisión que está programada para las para las 8 de la noche, perdón, hora colombiana, 9 de la noche, hora venezolana. Estamos a 2 minutos, digamos, del momento en que arrancamos con el espacio. Recordemos que la idea hoy es un poco acercarnos al proceso que se está abriendo con la segunda Marquetalia. Y hoy tenemos de invitado a Armando Noboa, el ex constituyente por la Alianza Democrática de M19 en su momento, y que ha sido magistrado del Consejo Nacional Electoral, y que hoy en día Petro lo designó para liderar el diálogo con la segunda Marquetalia. Les saludamos. Vamos a transmitir una entrevista que le hicimos a Armando Noboa sobre género y territorios de paz, que es la propuesta que tiene la segunda Marquetalia para esta nueva etapa de solución política en Colombia. Sobre esto quiero comentar que la segunda Marquetalia está hablando desde la frontera abiertamente desde el 18 de mayo de 2021, cuando Jesús Santrich fue asesinado en la frontera venezolana. Hago esta acotación porque desde esta fecha la segunda Marquetalia está denominando a la frontera como una franja binacional, lo cual representa un reto incluso conceptual y teórico para hablar de frontera, porque este es un concepto que no existe. Es casi un neologismo hablar de franja binacional, pero al menos en el ordenamiento jurídico no existe ni frontera binacional ni franja binacional, y creo que a este reto también se enfrentan los territorios de paz que se van a desarrollar como políticas, esperamos, por supuesto, en esta mesa de diálogos. Ya son las 9 de la noche. Nos indica nuestra anfitriona Lita Rubiano Tamayo, cineasta colombiana y también comunicadora alternativa y por la paz, que es la hora de comenzar el space. Gracias a la compañera Sonia Cardona, que se está conectando también. Ella es la coordinadora de la red Amazuru, Mujeres en Seguridad y Defensa de América Latina y el Caribe para Colombia. Adelante, Antonio Rojas, cuando quieras. Bueno, sí, a propósito de lo que tú estabas diciendo, es importante señalar también, digamos, como la audacia de la propuesta con la que llega la segunda Marquetalia, ¿no? Y de hablar de las fronteras, porque si bien hay muchos procesos, muchos discursos, muchas ideas, pues en ningún lado se había hablado, digamos, de manera explícita sobre el proceso fronterizo, un proceso de integración, pensarse la frontera no como la división, sino como esas zonas binacionales que tú estás señalando, ¿no? Entonces, digamos que eso genera también una expectativa en unos territorios que están conectados con las fronteras, eso es Venezuela, Brasil, Ecuador, Panamá, en todos hay dinámicas del conflicto social y también del conflicto armado y que de alguna manera deben ser pensadas, ¿no? Y creo que allí la segunda Marquetalia se anota un punto, digo yo, ¿no? En hablar de este tema en puntual. Si quieres, Así entonces, es. como vamos arrancando, disculpa, pues podemos ir nuevamente presentando a Armando Novoa y seguimos, si quieres, Dana.
Sí, se acaba de conectar también la periodista colombiana Angie Camacho. Le saludamos desde el equipo de la Convergencia de Medios Alternativos, que trabajamos en una comunicación para la paz y de alguna manera mirar estos procesos de solución política en Colombia, que obviamente son un referente en América Latina y el mundo. Vamos a escuchar hoy una entrevista que le hicimos el día de ayer a Armando Noboa, jefe negociador de paz por el gobierno de Colombia en la mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia. Son las 9:02. La entrevista dura aproximadamente 20 minutos. La vamos a transmitir corrido, la vamos a comentar al final y quienes deseen pueden tener preguntas. Ya no a Armando Noboa porque no está en este momento en vivo, pero se las podemos transmitir si ustedes quieren, sino también, bueno, en mi caso, por ejemplo, he seguido muy de cerca el proceso desde su fundación de la Segunda Marquetalia, pero es importante también entre colegas que están conectados, excombatientes, personas que hacen parte de la Facultad de Sociología de la UNAL, etcétera, que hagamos este intercambio de valoraciones respecto a los planteamientos que se dan en la entrevista a Noboa. Y bueno, estamos por supuesto abiertas y abiertos en este equipo para el intercambio. Bueno, Jairo, cuando tú quieras, podemos hacer la transmisión completa. Bueno, entonces, como dijo Dana, en este momento voy a darle play a una entrevista que dura aproximadamente 20 minutos y al final, como dice también Dana, podríamos abrir un poco el micrófono e intercambiar algunas ideas a propósito de este nuevo proceso que se está abriendo. Entonces, aquí van a escuchar la entrevista de Armando Noboa. Bueno, el plato fuerte es la transversalización del enfoque de género en la solución política para América Latina. Pasa por cuestionar la ausencia de paridad y visibilizar el lugar de las mujeres en los procesos de paz. En el proceso de paz de La Habana, con las antiguas FAREP, dejó lecciones al respecto. Sin embargo, en la fotografía oficial de la firma de ayer, solo estuvo la comandante Yurleni Guerrero de la Segunda Marquetalia entre 14 hombres delegados, grandes observadores, acompañantes, etc. ¿Cuáles medidas vas a tomar como jefe de la delegación para empezar este proceso con enfoque de género y no repetir el error de excluir a las mujeres como delegadas de paz? Sí, en realidad la delegación del gobierno colombiano está integrada por 3 personas: el consejero comisionado, su asesor y el suscrito. No estaba presente la totalidad de la comisión negociadora en representación del gobierno, que va a tener una representación de mujeres importante. Quisiéramos que se moviera eso dentro de la lógica de paridad de género, pero hemos hecho todo lo posible para materializar eso y concretarlo de tal manera que haya una representación satisfactoria de mujeres y de una mirada transversal de género, no solamente en quienes están sentados a la mesa, sino también de los aspectos temáticos que se deben definir con mayor precisión. Entonces tenemos muy presentes esas observaciones y haremos todo lo posible por responder a esa inquietud que estás planteando. Esta pregunta que te voy a hacer también se la hice a Iván Cepeda y a Oti Patiño en septiembre pasado aquí en Caracas durante el 4º ciclo del proceso con el ELN. Y fue que si estarías de acuerdo con que la jefatura y tu delegación fuera paritaria, es decir, compartir la jefatura del mismo nivel con una mujer y que a su vez la composición de la delegación fuera mitad mujeres y mitad hombres. Sí, ya en la respuesta anterior te reacciono frente a esa observación. Nuestra comisión va a estar integrada por 6 personas. Lo ideal es que hubiera una representación paritaria 3 y 3. Estamos haciendo todo lo posible, pero hay que tener la seguridad de que va a haber una representación dentro de ese número reducido, no tan amplio como el de las comisiones que están interviniendo en el proceso con el ELN o con las CMCs, pero sí va a haber una representación importante de mujeres de parte del gobierno en esta ronda de conversaciones.
Una preguntita sobre la frontera colombo-venezolana. ¿Qué caracterización tienes del mapa de actores armados en 2.219 kilómetros de la frontera? No, nosotros en las conversaciones no nos detuvimos en ese examen. La segunda Marquetalia y también en la declaración que firmó el comisionado de paz con Iván Márquez en febrero de este año, se hace referencia a la posibilidad de crear unas zonas binacionales fronterizas de paz. El tema está implícitamente incorporado dentro del documento del día de ayer, pero ese, como otros aspectos, tendrá que ser incorporado al análisis, a la discusión, y por supuesto ese análisis deberá tener los insumos de realidad que nos permitan saber con claridad cuál es el nivel de presencia de actores armados en la frontera, porque una de las críticas que se pueden hacer a ese planteamiento en frío es que, tratándose de fronteras tan porosas, se podría institucionalizar unos canales de tráfico de actores de economías ilegales, de grupos armados, y nada más lejano a lo que se ha planteado a esa posibilidad. La Constitución colombiana establece unas normas que no se han desarrollado en materia de zonas fronterizas de integración, que hay que, si fuera el caso, explorar de cara a este tipo de planteamientos. Pero para llegar ahí necesitamos crear confianza, necesitamos darle solidez a la mesa, necesitamos contrarrestar el clima de escepticismo que hay en ciertos sectores de la sociedad colombiana para que ese escepticismo no obstaculice una discusión y un análisis más tranquilo que nos permita explorar las posibilidades reales de crear unos territorios de integración fronteriza en beneficio de las comunidades que viven de este y del otro lado de la frontera, no solamente con Venezuela, sino también especialmente con Ecuador, en menor medida con Brasil, en donde pues la extensión de la frontera es muy amplia, pero completamente despoblada. Entonces esos temas hay que mirarlos con mayor énfasis y detenimiento a partir de la instalación de la mesa. El compañero Miguel Prieto, del medio alternativo Caribe Investigación, junto conmigo formulamos esta pregunta sobre los territorios de paz. ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que los territorios de paz propuestos por la segunda Marquetalia en principio y ahora en esta noticia de ayer sean posibles, más allá de los planes de desarrollo existentes que puedan ser concertados con las comunidades? No me voy a referir a la propuesta de las FARC porque es una propuesta que simplemente quedó mencionada en el documento. Ellos tendrán que explicarla de manera más detallada, pero sí me voy a referir a el énfasis que ha colocado el gobierno actual del presidente Petro en la necesidad de pensar el desarrollo económico y social, de pensar el gasto público, la inversión social en clave de los territorios históricamente excluidos y marginados. La paz en Colombia necesariamente debe tener un contenido territorial. La paz total no es posible sin incorporar a los territorios y a las comunidades dentro de ese planteamiento. Y eso significa, de manera general, que tiene que haber una distribución equitativa del presupuesto en esos territorios en comparación a las regiones en donde históricamente el gasto público se ha concentrado, que es por lo general en los grandes conglomerados urbanos, y eso ha llevado
a retroalimentar una situación de aislamiento y de fractura entre esa Colombia urbana desarrollada y esa Colombia que está en las zonas fronterizas, que está en las zonas agrarias, en donde la presencia del Estado es marginal, es muy precaria, y en donde esa presencia muchas veces se ha circunscrito a presencias de la fuerza pública para contener la presencia de actores armados ilegales, pero la lógica con la que hay que enfrentar esa situación ahora es que la paz hay que pensarla en clave territorial, en clave de concentración de recursos en los territorios y de integración de esos territorios en una estrategia de equidad y de justicia social a nivel nacional. Esos temas vamos a tener que examinarlos en detalle a partir del próximo 24 de junio. Yo me quería referir precisamente a eso que usted está hablando y es, digamos, la centralidad que tienen los territorios y no solamente en las necesidades y en los anhelos de paz, sino en las propuestas que ya están sobre la mesa. Hay un montón de territorialidades, ¿cierto?, del acuerdo de paz, desde las mismas organizaciones sociales, sus reivindicaciones tienen que ver con la territorialidad. Y digamos que allí hay un consenso en que se necesita una reforma estructural del ordenamiento territorial en Colombia. En ese sentido, está el gobierno Petro de alguna manera mirando más adelante cómo enlazar los diferentes procesos, las diferentes mesas, porque no podemos tener como 10 formas distintas, sino que deberíamos precisamente acordar, ¿no? En ese acuerdo nacional del que se habla, en unas territorialidades comunes, ¿no? Entonces, como en un horizonte de vínculos, ¿no?, entre las mesas. Quería preguntarle sobre eso. Sí, usted tiene toda la razón. El tema hay que pensarlo de conjunto y de manera integrada. Obviamente no es posible hoy en Colombia crear una mesa centralizada para resolver, digamos, los reclamos de estos grupos que demandan una presencia del Estado más activa en los territorios. En el Plan Nacional de Desarrollo está contemplada una política robusta de integración territorial y por eso el presidente ha hecho presencia en diálogos locales para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo y después de su aplicación más recientemente en territorios en la zona pacífica, en la zona suroccidental, en la zona norte del país, en donde el mensaje es claro. Se necesita comunidades organizadas para aplicar los recursos del Estado, se necesita iniciativas en esos proyectos, se necesita control ciudadano sobre la ejecución de los recursos para que no vayan a ser apropiados por la corrupción, que es muy profunda, la precariedad de las instituciones del Estado en esos mismos territorios. De tal manera que tenemos una idea general que tenemos que ir aterrizando, concretando en la medida en que avance este proceso de diálogo con la segunda Marquetalia y ver cómo se sincroniza desde el punto de vista de la lógica del Estado esas ideas, esas propuestas y esos acuerdos con lo que vaya planteándose en las otras mesas de diálogo y negociación. Bien, Armando, el compañero Miguel López Guerrero de la Red de Prensa Alternativa Sur nos envió una pregunta. El gobernador de Nariño, en el tercer foro de cultivos de uso ilícito hoy, ha expresado que es necesario caracterizar la naturaleza del conflicto actual. Por lo menos en Nariño no se está viviendo un conflicto como el de antes, pues los grupos armados no tienen confrontación con el Estado, es una confrontación entre ellos. Por otro lado, hacia el norte del país, el botín de guerra de los grupos armados ha sido la consolidación de 8 millones de hectáreas. En Nariño, la propiedad de la tierra es colectiva para los afros e indígenas y para los campesinos es pequeña propiedad. Por lo tanto, el botín de los grupos armados no es la tierra, es el oro. Desde este punto de vista, ¿cómo negociar con los grupos armados en el marco de considerar al oro como el motor financiero de la guerra, pero también como riqueza de un territorio como Nariño? Hay unos desarrollos muy interesantes del gobierno nacional
y de la oficina del consejero comisionado de paz al respecto. No me quisiera adelantar en esos temas, pero en relación al conflicto o a la situación de violencia que tenemos, evidentemente no es un conflicto similar al que teníamos en el año 2016. Hay una serie de grupos armados desperdigados por todo el territorio que no tienen unidad de mando, que su planteamiento central no es retar la institucionalidad del Estado para derrocarla, que no es ni siquiera un planteamiento alternativo y un modelo económico y social, sino que en muchos territorios esos grupos armados le dan prelación a una estrategia de poder local, de fortalecimiento de las economías ilícitas, de control a las comunidades y en últimas de un planteamiento o de un plan de copar los territorios con impuestos arbitrarios a las comunidades, con el control de las economías ilegales en materia de oro, en materia de inmigrantes, en materia de cocaína, de contrabando, etc. Al Estado le corresponde, y especialmente al gobierno, pensar en esa nueva realidad para efecto de poner en ejecución una estrategia que logre, por una parte, sustraer habitantes de esas regiones del conflicto armado o de las violencias que se han multiplicado y por otra parte sacar de las economías ilegales a comunidades completas. Y esa es una tarea mayor por cuanto que hay que pensar cuál es el modelo alternativo a eso que tiene un control cada vez mayor en los territorios. Pero repito, ese tema tendremos que examinarlo con mayor detalle en el transcurso de las próximas semanas. Miguel Prieto, del medio Caribe Investigación, y yo, de Lucecitas de Maíz, que es un medio colombo venezolano, te formulamos otra pregunta y es la siguiente. Desde el 29 de agosto de 2019, la Segunda Marquetalia anunció en su manifiesto que no confrontaría con el Estado y que tendrían una nueva forma de operar. El 22 de diciembre de 2023, en un parte político-militar, anunciaron el desarrollo de la campaña militar Óscar Montero El Paisa, donde reconocieron ataques con explosivos de comandos guerrilleros en el peaje Pipiral y el peaje Boquerón que conecta la vía Bogotá con Villavicencio y viceversa. También acciones en Uribia, La Guajira, contra la multinacional Cerrejón, y en Arauca, capital, hostigaron a la empresa Sumitrans, Sociedad Anónima. ¿Qué medidas en específico tomará el gobierno para desescalar el conflicto donde la Segunda Marquetalia opera o tiene influencia y cómo hará en los territorios donde opere otro actor armado con el cual no se tenga firmado un cese al fuego? Ese es uno de los temas más complejos y espinosos, porque una de las características de las violencias que tenemos hoy es que esos grupos en armas no confrontan al Estado ni a las autoridades, sino se trenzan en unas disputas locales afectando de manera grave la paz y la convivencia a nivel local y territorial. Aunque es prematuro pensar en un cese de fuegos multilateral entre todos esos grupos armados que tienen presencia en los territorios, sí hay que plantear la discusión de que si lo central hoy de esta dinámica de las nuevas violencias que tenemos en Colombia no es confrontaciones entre estos grupos y el Estado, sino entre ellos mismos, hay que examinar de qué manera se enfrenta el tema con una lógica de protección a las comunidades y de exigencia a estos grupos de que respeten las comunidades y no les impongan unos órdenes autoritarios en función de empoderar sus proyectos militares. Vamos ahí. Me estás haciendo, Ana, preguntas como si ya esta mesa estuviera terminando y apenas vamos en la primera reunión. Entonces, tal vez después del 24 de junio, una vez culminada esa ronda de conversaciones,
podríamos hablar con más detenimiento y más puntualmente algunos de los temas que están mencionando. Pero por ahora lo que te puedo responder es eso. No me quiero adelantar con conceptos, porque si se trata de construir un acuerdo de paz, pues la idea es que las fórmulas de solución se construyan colectiva y conjuntamente. Yo quería finalmente, señor Armando Novoa, hacer una pregunta, y es un poco el ánimo de la mesa. O sea, escuchándolo entendemos que es un primer paso. Sin embargo, en el comunicado, digamos, se ve, y en los puntos que se trataron, se ve una gran coincidencia, digamos, dentro, y pareciera como que hay un muy buen ánimo para avanzar, ¿cierto? Contrario a lo que mucha gente piensa del radicalismo de Iván Márquez o algo así. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo vio el ánimo? ¿Cómo se sintieron en la mesa? ¿Esto va con toda o cómo lo ve? No, yo creo que hay un buen ánimo de las partes. Por supuesto, nos hemos puesto de acuerdo en unos aspectos que se están mencionando de manera genérica. Las frases son generales. Una frase general admite distintas interpretaciones. En la medida en que avancen las conversaciones y las negociaciones, pues se irán modulando los entendimientos que tiene cada parte de cada una de las frases y párrafos que tiene esa declaración inicial. De manera que, aunque en principio hay una coincidencia en unas ideas muy generales, seguramente en el transcurso de las discusiones vamos a encontrar y puntualizar los puntos en donde es necesario insistir en encontrar fórmulas de consenso que nos permita avanzar en el acuerdo de paz. Pero, repito, eso se irá produciendo en el transcurso de las conversaciones. Tengo que dejarlos. Les agradezco mucho y espero que nos podamos encontrar nuevamente después del 24 de junio. Seguro. Sí, de manera que gracias por la llamada. Que bueno, acá termina esta entrevista y que bueno, sería interesante que pudiéramos intercambiar acá algunos minutos, no muchos tampoco, pero que pudiéramos tener un diálogo, ya que hay bastantes personas que seguro tienen una visión muy interesante que podría aportar mucho al debate de este proceso que está abriendo. Yo, como para un poco provocar la discusión, me parece, digamos, como esta última pregunta que se le hacía a Armando Novoa en términos de el buen ánimo que se tiene, ¿no? Como que parece que está fluyendo esta mesa como de manera muy concreta y muy rápida, y que de pronto se pueda convertir como en la apuesta del gobierno para empezar a darle forma a su paz total, ¿no? Digamos, ese proyecto que de alguna manera se ve tan complejo. No sé si este proceso de la paz total pueda empezar a coger forma por esta mesa. Digamos que tiene de alguna manera inicialmente, ¿no? Se ve como una lectura muy pragmática por parte de la segunda Marquetalia de llegar a acuerdos rápido. No sé, ¿tú cómo la ves, Dana? Y otras personas que quieran participar. Sí, bueno, lo que acaba de decir el compañero Antonio Rojas Garzón del medio alternativo Rueda Suelta es que el micrófono de este espacio está abierto para quienes quieran solicitarlos, preguntar, comentar algo, por supuesto, brevemente, 2 minutos, para compartir el análisis, ¿no?, respecto a este nuevo proceso. Yo quería comentar, bueno, primero saludar a Carlos Arturo Velande, que siempre se conecta a los space que hacemos los medios alternativos, y también desde la red Amasur, es nuestra audiencia número 1. Saludar a Estefanía Ciro, que se ha conectado y desconectado desde la cuenta personal de ella y desde la cuenta A la Orilla del Río. Se ve conectado una cuenta, algo así como equipo jurídico. Angie Camacho se ha mantenido, está por acá también Carlos Andrés Bravo, Wilber, Joya, Jeffer Moya, y bueno, gracias por estar acá. Yo quería decir sobre esta entrevista, y que bueno, que es un ejercicio también personal, ¿no? Cómo priorizar el enfoque de género y cómo de entrada siempre hablar no solamente de las mujeres, sino de cómo podemos transversalizar
por ejemplo, desde la paridad, aunque no es lo único, la solución política. Y llamaba la atención sobre que en la fotografía oficial solamente estaba una mujer. Esta mujer se llama Yurleni Guerrero, es comandante de la segunda Marquetalia. Yo la conocí a ella después de su ingreso a la segunda Marquetalia, es decir, estando en armas. En los próximos días voy a publicar una memoria de 2 entrevistas que le hice estos años y que no fueron publicadas por razones de seguridad y de inestabilidad política, tanto del lado colombiano como del lado venezolano, pero creo que es un buen momento para hacerlo. Sobre esto, adelantar, que es una inquietud que yo siempre tengo, bueno, ¿dónde están las mujeres, no? Y en cuanto al conflicto y en cuanto a estas realidades que son a veces distantes y ajenas a las personas que somos civiles, pasa en el caso de la segunda Marquetalia. Esto es información pública, digamos, no está en los grandes medios, pero fue publicada por ellos en Elementos para un manifiesto de mujeres farianas insurgentes en 2021. Fue un manifiesto publicado en 6 partes y ellas hacían la autocrítica y hablaban de la cuota de imagen, donde ya habían unos guerrilleros que eran conocidos, que eran mediáticos, y que las mujeres, por razones de seguridad y que incluso algunas veces ni siquiera sus familias conocen su situación, ¿no? Sus decisiones, en este caso, ellas no salen. En el caso de la segunda Marquetalia puedo decir que también es por eso, y para la publicación de este manifiesto, Yurleni Guerrero fue quien dio el paso al frente y dio la cara, pues lo que llaman ellas cuota de imagen, y está ella en la fotografía del manifiesto con un fusil Tabor. Y bueno, Yurleni es madre, ¿no? Ahí hay un montón de implicaciones personales que por supuesto la colombianidad conoce bastante bastante bien. Se acaba de conectar en este momento el abogado defensor de derechos humanos Juan Carlos Torregrosa, de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, en Arauca. Y bueno, Jairo, si quieres decir algo para empezar a dar el micrófono. Bueno, sí, mientras se van animando, porque no nos han pedido la palabra, pero estoy seguro que muchos tienen muchas ideas acá para que podrían compartir, pues también hacernos otra pregunta, y es el marco normativo con el que se pueda adelantar un diálogo con la segunda Marquetalia, ¿cierto? Es algo que todavía no está claro. Digamos que el carácter de haber salido del acuerdo después de la firma y que ese fuera el origen de la segunda Marquetalia, digamos que no tiene un marco aún que lo recoja, ¿cierto? El jefe negociador Armando Novoa ha dicho en otros medios que por ahora están en la ley de paz total, pero que hay que avanzar en definir ese marco legal para, para esta negociación que aparentemente arrancó con todas las ganas, pero que todavía no tiene un marco en el cual avanzar de manera segura, ¿no? Sí, bueno, Juan Carlos, estábamos diciendo que está abierto el micrófono, ¿verdad? Para comentar estas cosas y bueno, te tenemos a ti aquí de oyente. A mí personalmente me gustaría que compartieras, que pidieras el micrófono y que compartieras lo que tú como abogado en tu experiencia puedes visualizar con respecto a la solución jurídica para este proceso en caso de guerrilleros que hicieron parte del proceso de paz y que tuvieron que rearmarse producto de la perfidia, de amenazas de extradición, de operaciones militares contra la zona veredal, el TCR de Miravalle, también una operación que le lanzaron a Iván Ali y Albeiro Córdoba en su momento, en el TCR de Mariana Páez, si mal no recuerdo, y que, bueno, eso hizo prácticamente resguardar sus vidas. En el caso de Yurleni es distinto, lo comentaré en la columna de esa memoria que les comento que voy a publicar en los próximos días, pero bueno, sobre esto hay mucho, mucho que decir. Al inicio del espacio decíamos que hablar de los territorios de paz es un reto conceptual, es un reto jurídico. Armando Novoa mencionó las zonas de integración fronteriza, que es una política de la comunidad andina y que además
hace parte del marco jurídico colombiano. Colombia tiene varias zonas de integración fronteriza con varios países menos con Venezuela, y sobre esto no puedo decir yo como venezolana y como conocedora del tema que tenga que ver con alguna resistencia de Colombia, sino más bien con resistencias del lado venezolano. Pero que estas zonas de integración fronteriza que vengo estudiando los últimos años, considero que pueden ser una solución, un paso importantísimo, no solamente a nivel de solución política de este proceso, que realmente es coyuntural para Venezuela, o sea, coyuntural de las últimas 2 décadas por lo menos, pero en términos mediáticos los últimos años, ¿no? Cuando se está hablando de la expansión de la guerra, del genocidio en Colombia, etcétera, 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 y podemos hablar muchísimo, pero es también pensar la integración no solamente desde las ciudades, es decir, Bogotá y Caracas, sino pensar en el habitante, en la habitante fronteriza, y quitar ese manto de misterio, de estigmatización que hay contra la habitante fronteriza, contra las comunidades fronterizas, donde por supuesto hay toda clase de ilegalidad, donde hay unas realidades que no son atendidas, donde hay abandono, donde, bueno, esto que estoy diciendo no gusta cuando yo lo digo de este lado venezolano, porque son realidades incómodas. En el caso de la frontera venezolana, hasta esos territorios abandonados, no llegó la revolución bolivariana. Ya tenemos a Juan Carlos como hablante. Lo que nos quieras comentar, lo que nos puedas comentar, Juan Carlos, sobre la solución jurídica, que es realmente el tema que más interesa en los medios de comunicación colombianos. Te escuchamos. Sí, solo, bueno, primero agradecer la oportunidad que me dan para dar algunas humildes opiniones sobre el caso que preguntan desde las experiencias que como defensor de derechos humanos y como litigante en tratamiento de estos temas hemos tenido. La problemática mayor es que como se cierra en principio el espacio, ¿cierto? Legal para que una persona que ha hecho parte de un proceso que termina con unos acuerdos y con el proceso de reincorporación y demás, pero que después en el marco de la ley se dice reincide, está esa talanquera, ¿no? Independientemente de aspectos como esos, Dana, que tú has planteado, de que hay unas causas también de por qué no se avanza en ese proceso de reincorporación y tiene que ver con los incumplimientos de la otra parte, pero como no se tramita en la ley lo referente a las causas ni nada de esas vainas, ahí está la preocupación, porque en principio se ha dicho, por ejemplo, que la ruta más así a la mano pudiera ser el tema de, del sometimiento, ¿no? De que el diálogo es para el sometimiento con unas contraprestaciones, pero en este caso, como se trata de una apuesta más política, pues yo no creo que por ejemplo, la segunda Marquetalia pueda aceptar el tema de que se va a hablar en el marco de un proceso de sometimiento solamente y no de una negociación política, ¿no? Entonces, yo lo que he venido planteando es que a veces las circunstancias y las posibilidades de avanzar en acuerdos están por encima inclusive de los textos legales que son fríos y no analizan, por ejemplo, este tema insisto, de las causas, de por qué es que esas personas que estuvieron en el proceso pues se vieron compelidos a no terminar su proceso de reincorporación. No sé si brevemente me he explicado esa idea general. Juan Carlos, sí, muchísimas gracias. Como veníamos hablando y como lo dijo el mismo jefe negociador Armando Novoa, este es un proceso incipiente, ¿cierto? Que está arrancando y que pues arranca en firme, pero que todavía estamos, digamos, prestos a ver cómo evoluciona, ¿cierto?
Les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche. Esta transmisión se hizo desde la cuenta de Lucecitas de Maíz, es una cuenta muy nueva acá en X. Hoy tuvo sus primeros 100 seguidores. Los invitamos a que la sigan, a que la compartan, a que compartan este espacio. Estamos en una confluencia de medios que tienen como objetivo empujar la solución política al conflicto social y armado y a tantas cosas que ha tenido que vivir el pueblo colombiano, ¿no? Y esa es la razón de ser de esta confluencia y estamos en ese esfuerzo. Dana, les queremos agradecer a los oyentes. No sé si quieres despedirte y bueno, agradecerles por este espacio. Sí, también acotar, pues, como una información de interés general, una información como los datos de la fuerza pública que dice que esta insurgencia tiene aproximadamente 1.750 integrantes, donde presuntamente hay un incremento de 5% de sus hombres y mujeres alzados en armas con respecto a 2022. Hacen presencia en 7 departamentos, según la fuerza pública, 41 municipios y 1.017 veredas. Además, tienen injerencia en 50.208 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Estos datos los ponemos en la mesa también para contrastar en la investigación, digamos, quienes nos están escuchando, colegas, investigadores, bueno, aquí hay de todo un poco. Oscar Neira también se acaba de conectar, Iván Tinco, Nidia, para que contrastemos con los pronunciamientos de ellos, ¿sí? Y con las investigaciones que cada uno tenga en el terreno. Juan Carlos, te agradecemos, por supuesto, tu valoración, tu intervención. Nos hubiera gustado escuchar a Estefanía Ciro, a Carlos Arturo, a Martín Batalla, que es excombatiente. Agradecidas y agradecidos con este tiempo que se han quedado aquí con nosotros. Bueno, creo que esto es el cierre. Esta es Comunicación Alternativa para la Paz y bueno, estamos aquí pendientes para también invitar a algunos de nuestros escuchas que siempre están allí leales para un próximo space. Hasta luego. Chao.